Ok, espero que estén muy bien, chiquillos. Vamos a continuar entonces con nuestra serie, El Dios revelado en Cristo. ¿Ya? Así que espero, ¿cierto?, que tengamos la proyección. Ya, súper. Bueno, hoy día vamos a ver uno de los nombres más complicados, así que hago las advertencias para que tomemos atención, ¿cierto? Y de esta forma podamos aprender y ver cómo este nombre es revelado plenamente en Cristo, ¿ya? Así que la idea y la pregunta central ya de esta serie, ¿cierto? Va a ser que Yahvé no es solo el Dios que existe, sino que es el Dios que está con su pueblo, que desciende para salvar y revela su carácter, ¿bien? Y también se da a conocer plenamente en Cristo, poder ver, ¿cierto?, qué revela Dios de sí mismo cuando da a conocer su nombre, cómo es ese Dios que se revela plenamente en Cristo, ¿ya? Así que no voy a estar cayendo tampoco en temas de pronunciación o mística respecto a este nombre, ¿ya? Sino que lo que voy a hacer es sacar lo necesario de los textos del Antiguo Testamento para poder llevarlo, ¿cierto?, a cómo el Señor Jesucristo los muestra, ¿ya? Así que lo vamos a ver en 3 puntos. Aprendí la lección. Lo vamos a ver en puntos más grandes, ¿ya? Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver cómo Dios revela su nombre por medio del tetragrametón, ¿ya? Segundo, cómo Yahvé proclama su nombre. Y tercero, cómo Yahvé se revela en Cristo. Esa es la bajada que vamos a hacer, ¿ok? Así que vamos al primer pasaje, a Éxodo, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Acá voy a detener un ratito. Quiero que hagamos una pequeña actividad. Ya vamos a hacer algo que en realidad es lo que les he estado tratando de transmitir durante toda la serie. Que podamos leer con los nombres que corresponden. ¿Ya? Hemos visto la primera reunión el nombre Él. ¿Cierto? El Elyon. La segunda reunión vimos a Elohim. La tercera reunión vimos a Adonai. Y la cuarta ahora estamos viendo a Yahvé. ¿Bien? Entonces, tienen 10 segundos para poder sacarle una foto a este glosario, porque yo tengo acá, cambié todos los nombres, ¿cierto? En vez de poner Dios, etcétera, le puse el nombre que aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, la idea de este glosario es que a medida que vayamos leyendo, las cosas que no entiendan, las vayan ahí consultando en el glosario. Y se van a dar cuenta que igual el texto se nutre mucho, ¿ya? Y la idea de esto es que nos ayuda a escuchar, ¿cierto?, mejor la revelación del texto y también la idea es que podamos ver, ¿cierto?, qué está mostrando aquí el texto acerca de nuestro Señor. ¿Qué es lo que está mostrando el texto acerca de nuestro Dios? ¿Ya? Así que los que no alcanzan a ver hay que pillarle la foto al de al lado, ¿ya? Así que, o si no, ahí lo voy a mandar, ¿ya? Pero eso, chiquillos, ¿ya? ¿Tienen todos sus fotitos? ¿Sacaron todo? Es súper importante, ¿ah? Para que igual vayan entendiendo. A ver, aquí estoy buscando el grupo Jóvenes Conce. Acá está el glosario. Ahí lo mandé, ¿ya? Así que ahí se lo comparten. Vamos, chiquillos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas al otro lado del desierto y llegó al monte de Elohim, al Horeb. Y el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y aquí la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Yahvé vio que él iba a ver, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, yo soy el Elohé de tu padre, el Elohé de Abraham, y el Elohé de Isaac, y el Elohé de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y Yahvé dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus dolores. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del hitita, del amorreo, del freseo, del heveo y del jebuseo. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pues ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ciertamente yo estaré contigo, y te será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Y dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Elohé de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés, y este es el nombre que vamos a ver hoy. ¿Ya? La traducción es mucho más que yo soy el que soy. ¿Ok? Es Ye Asher Eye. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eye me ha enviado a vosotros. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohé de vuestros padres, el Elohé de Abraham, el Elohé de Isaac y el Elohé de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. Hasta acá vamos a leer para este primer punto y vamos a orar, chiquillos, antes de comenzar. Padre, queremos acercarnos a tu presencia con reverencia. Poder aprender de ti es precioso y la idea es que todo lo que vamos a ver ahora pueda servirnos para reconocerte aún más, poder conocerte aún más y poder saber realmente cómo eres tú. Ese es el propósito de esta reunión. Así que dejamos todo en tus manos. Ayúdame a poder explicarle a los chicos de manera clara y sencilla. En el nombre del Señor Jesús, amén. Ya, chiquillos. Entonces, vamos con nuestro primer punto. Yahvé se acerca, ¿bien? Yahvé se revela o revela su nombre como presencia redentora. Entonces, antes de poder escuchar, ¿cierto?, el yo soy, poder hablar de esto, tenemos que detenernos acá en Éxodo 3. ¿Por qué razón? Porque aquí Dios revela su nombre, pero no lo revela en una conversación abstracta, sino que lo que hace acá es que lo revela en medio de un contexto de esclavitud, en un contexto de servidumbre, de clamor y sobre todo de redención. Acuérdense que los israelitas están sufriendo en Egipto. Su pueblo está sufriendo. Entonces acá el pueblo está gimiendo bajo servidumbre y en medio de esa historia Dios se manifiesta. En ese contexto Dios se manifiesta. Y eso ya nos enseña algo que es importante para este nombre, para el tetragrametón que está acá. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aparece en un contexto y dentro de una historia de pacto. ¿Ya? Desde Génesis en adelante se nos muestra un Dios pactal, a un Dios que hace tratos con su pueblo. Esa es la idea. Por lo tanto, acá Dios viene para rescatar a su pueblo. Entonces, chiquillos, el texto avanza de una forma súper ordenada. Todo lo que acabamos de leer tiene una estructura. ¿Ya? ¿Cuál es esa estructura? Mire, pongan atención. Primero Dios aparece, después Dios llama, Él revela su identidad, Él recuerda su pacto, Él ve el dolor del pueblo, no es ajeno al dolor del pueblo en ningún punto, en ningún momento. Él está pendiente de lo que está pasando en Egipto. ¿Qué más ve? Dice, ve el dolor, desciende para librar, posteriormente promete su presencia y después de todo eso, revela su nombre. Entonces, súper importante que hayamos leído desde el versículo 1 en adelante.
Esa es la razón. Porque el clímax está en los versículos 14 y 15 de lo que vimos ahora. Entonces, y fíjense que acá aparece en medio de un contexto que en realidad igual es como cotidiano para esa época. Moisés está pastoreando ovejas, no está en un palacio, no está sentado en su biblioteca o sentado arriba de un monte, tratando, ¿cierto?, de tener una especie de revelación, sino que está haciendo su quehacer, pastoreando ovejas. Y fíjense que cuando ve a la zarza que arde, lo extraño es que la zarza no se está consumiendo. Así que, ¿qué nos dice esta imagen primero, chiquillos? Que hay fuego, pero no se está consumiendo la zarza. Lo segundo es que hay presencia divina. Es Dios mismo quien está ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa con la zarza? Tampoco es consumida. Hay santidad, pero también hay gracia. También hay gracia mostrándose acá. Entonces, fíjense que Dios se acerca, pero no deja de ser santo. Porque más adelante la escena nos deja lo siguiente. Fíjense que Dios está llamando desde la zarza a Moisés y lo llama por su nombre y le dice Moisés, Moisés. Chiquillos, Dios se acerca de manera personal. Dios conoce a quien está llamando. Y le dice, ¿cierto? Le dice por su nombre, pero también fíjense que esa cercanía no elimina la reverencia. A veces nosotros cuando tenemos confianza con alguien perdemos un poco de reverencia. Le llamamos por seudónimo, lo recordamos cosas, no sé, graciosas del pasado. Y perdemos reverencia. Pero acá no. Puede haber cercanía, pero no se pierde reverencia. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Quita tus sandalias, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y acá, chiquillos, la tierra no es santa por sí misma. Ojo, es santa porque Dios está ahí. Dios es santo y por ende la tierra en la que está es santa. Entonces, acá ya se nos está diciendo cómo tenemos que acercarnos a este nombre. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Dios es un nombre santo y nos muestra, ¿cierto?, cómo Él se acerca y cómo el humano tiene que humillarse ante Él. Y luego se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ya que está abajo en el versículo 6. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque acá, antes de revelar su nombre, Dios está recordando el pacto. Está recordando el pacto que tiene con Israel. Cómo se comprometió, cómo muestra que Él no se olvidó, ¿cierto?, de los padres, ni abandonó tampoco a los hijos, que es el pueblo de Israel. Y entonces, para cuando diga más adelante, Yahvé, no va a ser un nombre vacío. Ya está construyendo la definición de este nombre, desde el versículo 1 en adelante. Por eso no hay que leer aislados el versículo 14 y 15. ¿Ya? Por lo tanto, el Dios que une es un Dios que une sus promesas con su nombre. Esa es la idea de este nombre. Entonces, el relato sigue avanzando, chiquillos. En favor del tiempo. En favor del tiempo, dice, he visto, ciertamente he visto. Él también habla del dolor del pueblo. Y esto intensifica la acción. Dios no dice, me enteré, o me informaron, o me enteré por la prensa. No lo dice de esta forma. Sino que Él dice, yo mismo he visto con mis propios ojos el sufrimiento que está teniendo mi pueblo. Y después añade, he oído su clamor, he conocido sus dolores. Por lo tanto, Dios ve, Dios oye y también conoce. Ya tenemos 3 características que se van desglosando para nutrir el nombre que va a revelar después. Sigamos. ¿Qué clase de Dios es este entonces? ¿Es un Dios que observa desde lejos? Fíjense lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, he descendido para librarlo. Y aquí está el corazón del pasaje, chiquillo. ¿Por qué razón? Porque Dios, y Yahvé, no es un Dios distante, no es un Dios que está encerrado en su eternidad en una especie de burbuja, sino que, ¿qué es lo que hace Él? Él no es indiferente a su pueblo, sino que Él es un Dios que ve, es un Dios que oye, es un Dios que conoce y además es un Dios que desciende para librar. Es un Dios súper activo. No es lejano, es cercano. Entonces,
Y aquí, entonces, cuando lleguemos al versículo 14 y leamos yo soy el que soy, ¿cierto? En sus Biblias, no podemos separar esa frase con todo lo que el texto ya nos está mostrando hacia arriba. No podemos separarlo. Nútranse con todas estas definiciones y estas cosas que estamos viendo hasta ahora. Y eso nos va a dar finalmente la definición del tetragrametón. El versículo 14, ahí menciona lo que la Reina Valera del 60 traduce: yo soy el que soy. La verdad es que es una traducción tradicional y tenemos que mantenerla. No tiene nada incorrecto. Pero hay que explicarla. ¿Por qué razón? Porque en español puede sonar como una declaración puramente filosófica. Es como si fuese Dios existe. Y la verdad es que es cierto. Es verdad, Dios existe. Existe por sí mismo, no depende de nadie, no recibe su poder de otra persona, no comienza, no cambia, no termina. Dios existe. Pero fíjense que Éxodo 3 no nos permite quedarnos acá. ¿Qué es qué es lo que tenemos acá en el pasaje, chiquillo? El contexto no es una sala de filosofía. El contexto es una escena donde Dios muestra cómo va a redimir a su pueblo. Entonces acá, chiquillo, el Dios que dice yo soy es el mismo que dijo antes: he visto, he oído, he conocido y he descendido para librar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que entender este nombre? ¿Cómo lo podemos entender? No solo hay que mirar la raíz verbal, a veces se cae en esto, tratando de desglosar letra por letra, el tetragrametón, sino que hay que mirar la escena completa. Y mirando la escena completa, ¿qué es lo que vemos? Que es un Dios que se revela en sí mismo, pero que también es un Dios que va a estar con su pueblo para poder cumplir lo que promete. Es un Dios que cumple lo que promete. Es un Dios que no está lejano. Y eso se ve con mucha fuerza en lo que le dice a Moisés en los versículos siguientes. Fíjense, Dios está enviando a Moisés a una misión imposible, completamente imposible. Y Moisés responde de una forma superhumana. ¿Qué es lo que le dice? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, Moisés está haciendo una retroinspección. Se da cuenta de su incapacidad, de su pasado, se da cuenta que en un pasado él mató a un egipcio y tuvo que salir corriendo por eso. Tuvo que irse del lugar de donde estaba. Mira su debilidad y como que se ve Moisés y el plan de redención de Dios. No, imposible, no puedo hacerlo. No tengo las capacidades. ¿Quién soy yo para ir? Pero fíjense la respuesta del Señor, porque lo deja sin argumento. Lo deja sin argumento. Dios no corrige a Moisés y le dice: no, Moisés, tú eres mucho más fuerte de lo que tú piensas, saca ese poder interior. O tampoco le dice: no, sabes que tú puedes lograrlo. Tampoco le dice: sabes qué, acuérdate, tú estuviste en el palacio aprendiendo ciencia, filosofía, recuerda ese potencial. Tampoco le está diciendo eso, o tampoco le está dando un discurso motivacional. ¿Cómo le responde Dios? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y eso es clave. A veces el Señor encomienda tareas súper difíciles y no somos los más aptos. Pero esta frase te da esperanza. Yo estaré contigo. Sirve. Hazlo. Él está contigo. Y luego, antes que Dios diga yo soy el que soy, el Señor ya le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Es parte del nombre también. Y eso lo cambia todo, chiquillos. Porque la misión de Moisés no descansa en sus capacidades, sino que descansa en la presencia de Dios. Y él necesita ir sostenido por el Dios que se está comprometiendo para estar con él. Y así empieza el sentido del nombre Yahvé. Porque no se revela para que Moisés admire una forma elevada de este nombre, teniendo una especie de misticismo o teniendo una clase de idiomas para ver cómo se tiene que pronunciar,
sino que se muestra como, o para asegurarle que Él es el Dios santo, Él es el Dios eterno, aquel que es suficiente y que va a estar presente en toda la obra de liberación del pueblo de Israel y mucho más adelante. Así que Moisés finalmente le pregunta por el nombre. Le pregunta. Y aquí tenemos que detenernos, porque en la Biblia el nombre no es solo una etiqueta, el nombre expresa identidad, carácter, autoridad, memoria, presencia, no es como en nuestros días. O sea, tú ves a una persona y le dices, pucha, tienes cara de Felipe, que te expresa ese nombre. ¿Sí? No es como en la antigüedad, ¿ya? Entonces, no es solo preguntar por preguntar. Cuando Moisés pregunta esto, le pregunta lo siguiente: ¿quién es este Dios? ¿Cómo va a ser conocido? ¿Con qué autoridad tengo que hablar? ¿Qué tiene que recordar el pueblo para que invoque tu nombre y sepan que tú me enviaste? Y ahí Dios responde recién lo siguiente. Le responde, como aparece en el versículo 14, Eye, Asher, Eye. Podemos traducirlo varias partes o de varias formas. El más común es yo soy el que soy. Puede ser yo seré el que seré. Pero también puede entenderse en el sentido del contexto del pasaje, y sería lo siguiente: yo seré quien demostraré ser. Eso es lo que Moisés está captando acá. Yo voy a demostrar quién soy. ¿Por qué razón? No porque Dios sea ambiguo, sino porque Dios no es definido por las circunstancias que se están viviendo ahí, por Egipto, Faraón, la esclavitud, el miedo a Moisés, la liberación. Eso no está definiendo Dios. Sino que Dios es conocido por quien Él es y por lo que va a hacer, por lo que hará. Y de hecho la Septuaginta, la traducción griega, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, lo traduce como yo soy el que es. ¿Ya? Así que eso enfatiza la existencia divina, chiquillos. Dios es el que es. Yo seré quien demostraré ser. Entonces, síntesis final, para ya ir terminando el primer punto. Yahvé es el Dios que es en sí mismo. Es fiel a su pacto. Y va a estar con su pueblo para salvarlo. Y por eso cuando Dios revela su nombre, luego dice, yo soy el Dios de vuestros padres. Y eso ya relaciona el tetragrametón con lo que acabamos de ver ahora recién. Espero que me vayan, ¿cierto?, siguiendo, no es muy fácil de digerir. Por lo tanto, no conviene decir de forma simplista que Yahvé significa lo mismo que yo soy. No es lo mismo. Entonces, es más preciso decir que Yahvé es el Dios que es, que será y que estará con su pueblo para salvar. Y después dice, este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. La Reina Valera dice, con él se me recordará por todos los siglos. Y está bien, es recordar. Es recordar. Pero aquí no es solo traer algo a la mente, chiquillos. No es recordar de forma intelectual. Está hablando de memorial. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo tiene que tener un memorial con este nombre, con este Dios que se está revelando. ¿De qué forma? Tener una idea de memorial, de mención, de invocación, de recordar, confesar, invocar, adorar al Dios que los sacó de Egipto. Ese es el poder y la fuerza que tiene este nombre. Por eso es tan importante y por eso el pueblo hebreo después, o los pueblos judíos, le da tanta importancia a este nombre. Entonces, chiquillos, en resumen, ¿qué entendemos de este primer punto? Que el Dios que responde a la debilidad, o el Dios responde a la debilidad humana con su presencia. Es un Dios que recuerda su pacto y está con el hombre. Así que Éxodo 3, chiquillos, no agota la revelación del nombre, sino que revela que también va a estar con su pueblo y también revela la clase que Dios es. Y eso nos lleva al segundo punto, chiquillos, que es Éxodo 34:5 y luego un versículo de Isaías 44. Así que vamos allá.
tenemos estos dos pasajes, ¿ya? ¿Qué nos dice? Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó delante de él y proclamó. Dios mismo está diciendo su nombre y sus características. Esto es súper importante. Es la mejor definición que tenemos del nombre. Porque Dios lo dijo. Dios mismo se describió. Fíjense lo que dice. Yahvé, Yahvé, el compasivo y clemente, lento para la ira y grande en lealtad y verdad, que guarda lealtad por millares, que perdona iniquidad, rebelión y pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta acá. Así que Moisés está pidiendo, el contexto está pidiendo ver la gloria de Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Se mete dentro de una cueva, ¿cierto? Y pasa Dios fuera de esto, proclamando lo que aparece en el versículo 6, ¿ya? Entonces aparece nuevamente el descenso. Dios desciende en la nube. En Éxodo 3 desciende para redimir y ahora en Éxodo 34 desciende para revelarse. Tenemos dos conceptos ya. Entonces esto nos enseña algo súper crucial. Y está ahí arriba. El conocimiento de Dios comienza cuando Él desciende y es Él quien se da a conocer. ¿Ya? Y fíjense, el texto dice, Dios proclamó el nombre de Yahvé. Vuelvo a insistir, no le dio una clase de idioma o de pronunciación respecto a este nombre, sino que al contrario, chiquillos. Lo que Dios está diciéndole acá es que declaró quién es Él y al proclamar su nombre revela su carácter. Los nombres de Dios revelan su carácter. Acuérdense de eso, ¿ya? Y fíjense, la repetición es súper solemne. Repite su nombre 2 veces. Entonces, lo primero que declara es Dios compasivo y clemente. Dos características. Compasivo y clemente. Aquí igual conviene matizar la Reina Valera. La Reina Valera traduce fuerte, misericordioso y piadoso. La verdad es que no está mal reconocer que Dios es fuerte, pero en este contexto el énfasis cae en el carácter que Dios está revelando, así que ojo. Y está revelando solo dos características, no tres. Revela la primero, Rahum, que es compasión. Compasivo. Dios compasivo. Y el segundo es Hanun, que es gracia. Gracia, clemencia, favor inmerecido. Solo esas dos características. Entonces, cuando Dios proclama su nombre, ¿qué dice? Primero de sí mismo, que es un Dios compasivo y clemente. Y tiene sentido con todo lo que se está mostrando, porque Él es un Dios cercano, que está dispuesto a descender para salvar a su pueblo. Y esto es fundamental para corregir los típicos comentarios que señalan lo malo que es el Dios del Antiguo Testamento, pésimo, terrible, genocida, pero Cristo, amor. ¿Ya? Pero fíjense cómo se está revelando Dios. Lo primero que Él revela es que Él es compasivo y clemente. Y esto ya permite borrar esa caricatura que está tan mal dicha. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y luego dice que Él es lento para la ira. Eso significa que su ira no es caprichosa, no es que no tenga ira. Y después dice que es abundante en gracia y verdad. La traducción es súper buena, la de la 60. Gracia o en grande en misericordia y verdad. Pero acá igual podemos explicar algunas cositas, porque la palabra que se usa para misericordia no es solo una emoción momentánea, ¿ya? Como que uno va pasando por la calle y tiene cierto ahí, no sé, a alguien, y quieres ayudarlo, lo ayudas, le das comida, le das moneda y te vas. Emoción momentánea. Acá la idea es un amor leal, es una fidelidad al pacto, es bondad comprometida, es algo sostenido en el tiempo. Esa es la idea acá de misericordia. Y la verdad no tiene que ver con información correcta, ¿ya? Sino que tiene que ver con una idea de firmeza, de confiabilidad.
de fidelidad, sostenida en el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios proclama su nombre, chiquillo, está diciendo lo siguiente: yo soy abundante en amor leal y fidelidad. Yo soy abundante en amor leal y fidelidad. Y eso es súper profundo, chiquillo. ¿Por qué razón? Porque Yahvé no solo existe, sino que Él es fiel. Él tiene carácter. Y Él salva conforme a lo prometido. Entonces, chiquillos, el versículo 7 no se queda solo en misericordia y verdad. Fíjense lo que dice: que Él perdona iniquidad, rebelión y pecado. Y luego añade que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces aquí aparece una tensión teológica que cruza toda la Biblia, y es lo siguiente: ¿cómo Dios puede perdonar y al mismo tiempo no declarar inocente al culpable? En otras palabras, si perdona, ¿qué pasa con su justicia? O si juzga, ¿qué pasa con su misericordia? A veces puede parecer contradictorio, pero no. Porque Éxodo 34, chiquillos, todavía no desarrolla esto. Pero abre el camino para que más adelante se hable de uno que vino a este mundo y pagó por nuestros pecados en la cruz. Y allí es donde se cumple esta disyuntiva de Éxodo 34. Porque en la cruz vamos a ver que Dios no perdona ignorando el pecado, chiquillos, sino que Dios perdona juzgando el pecado en Cristo. Y en la cruz, la compasión de Yahvé y la justicia de Yahvé no compiten. No tienen esa pelea interna, sino que se encuentran el Cristo. Entonces el nombre, chiquillos, avanza todavía más. Isaías 44, dice: Yahvé es el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé Sabaoth, o Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el único, y fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. Dios no es un Dios local, no es solo el Dios de Israel. Eso es una de las cosas que está diciendo acá. Y luego viene la declaración central, que es lo que vamos a resaltar acá. Yo soy el primero y yo soy el último. Y después, ¿qué es lo que dice? Fuera de mí no hay Dios. No está diciendo yo soy el Dios más poderoso o yo soy el superior a todos los otros dioses, sino que dice Él es el único. Él es el único Dios. Y ese lenguaje, ojo acá, acuérdense de esto, este lenguaje de Isaías 46 le pertenece solo a Dios. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Así que, teniendo toda esta información, chiquillos, hemos visto Éxodo 3, vimos Éxodo 34, vimos Isaías 44, y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Y aquí hay que avanzar con harto cuidado, ¿ya? Porque cuando el Nuevo Testamento está aplicando este lenguaje divino a Jesús, no está agregando un segundo Dios a Yahvé. Eso es herejía. ¿Ok? Sino que lo que está haciendo acá es que está mostrando que Cristo participa de la identidad del único Dios verdadero. Eso es lo que está mostrando. Entonces, el camino ya está quedando un poco más claro. Éxodo 3, su nombre revela en medio de la redención. Éxodo 34, se nos revela que su nombre es proclamado con su carácter, con sus características, y finalmente en Isaías 44, chiquillos, el nombre es proclamado como exclusividad divina. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el Rey de Israel y yo soy su Redentor. Y ahora sí podemos llegar a Cristo, chiquillos. Sí podemos llegar a Cristo y podemos ya al momento de estar leyendo, cuando Él diga yo soy, no lo vamos a escuchar con una frase suelta. Espero que no lo escuchemos con una frase suelta, sino que tomen en consideración todo lo que hemos estado viendo y todo lo que el Antiguo Testamento hace en revelación respecto a este nombre, ¿ya? Así que pasemos al punto 3, que es que Yahvé revela plenamente su nombre en Cristo, ¿ya? Así que vamos a Juan, el capítulo 8.
para poder ir avanzando, ¿ya? Juan capítulo 8. Vamos a ver ahora esta revelación que nos hace el Nuevo Testamento respecto de Yahvé y Jesucristo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Después dice, entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo como el Padre me enseñó. Y luego nos saltamos al versículo 58 y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham, la Reina Valera dice fuese, pero es llegar a ser, yo soy. Hasta acá. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, fíjense, en Juan 8:24, ¿qué es lo que se nos dice? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Acá no está haciendo el Señor Jesucristo una afirmación a la ligera. Tómenle el peso a la afirmación que Cristo está haciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que su identidad es un asunto de vida o muerte. Y es cierto, sí, que ego y mí, que es lo que se usa ahí, es algo súper común, como soy yo, o se puede usar en una conversación cotidiana, pero recuerden que en Juan 8 el contexto nos indica que no es un uso cotidiano, no es algo que se esté dando dentro de una conversación normal, ¿ok? Sino que el Señor Jesucristo está hablando de qué cosas? Pecado, está hablando de muerte, está hablando de juicio, está hablando de relación con el Padre y está hablando de la necesidad de creer en Él. Entonces no es una conversación cotidiana. Y el uso del ego y mí acá, de yo soy, no es cualquier conversación cotidiana. Entonces tenemos que preguntarnos, y esto igual es parte de la predicación del Evangelio, ¿qué pasa si no reconocemos quién es Cristo? ¿Qué pasa? Y el Señor Jesucristo es súper enfático. ¿Qué es lo que dice? Moriréis en vuestros pecados. Eso significa, chiquillos, que no creer en Cristo no es un error menor. No es algo como chuta, no tuve tiempo de creer. Sino que no creer en Cristo es permanecer con tu culpa bajo la muerte, bajo el juicio. Y entonces, si Cristo es la revelación plena de Dios, ¿qué significa eso? Que si tú rechazas a Cristo, estás rechazando al Dios que lo envió y estás rechazando al Dios que salva. Lo estás rechazando a Él. Entonces, fíjense, recordemos, Éxodo. ¿Qué es lo que nos decía Éxodo? El nombre está unido a la liberación. ¿Y qué nos está diciendo Juan 8? Conocerán que yo soy cuando descienda, cuando sea levantado, cuando sea levantado. No está diciendo que conocerán que yo soy cuando habite la cruz o conocerán que yo soy cuando descienda de la cruz, sino que está diciendo cuando levantéis al Hijo del Hombre, que está ahí, conoceréis que yo soy. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Dónde se revela con mayor claridad el yo soy de Éxodo que acabamos de leer? En la cruz. Allí es donde se revela de forma plena el significado del nombre yo soy. Porque la cruz no oculta la identidad de Jesús. Chiquillos, la cruz revela la identidad de Cristo. Y aquí recordemos, en Éxodo 3 el Señor dijo, Yahvé dijo, he descendido para librar. Y en Juan 8 dice, Cristo que será conocido cuando sea levantado en la cruz. Yo soy se conoce plenamente cuando el Hijo es levantado en la cruz. Y aquí la línea bíblica se comienza a poner un poco más clara. Porque el Dios que descendió para librar a Israel de Egipto, en Cristo desciende. ¿De qué forma? Haciéndose hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres y carga con nuestra culpa y carga con nuestra propia muerte para poder librarnos. Eso es lo que está haciendo Cristo, está revelando de forma perfecta al nombre del Antiguo Testamento. Y por supuesto, la cruz. La cruz revela hasta dónde llega la presencia redentora de Yahvé. Y luego llegamos a Juan, que está abajo. 8:58. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren, acá el contraste verbal igual es súper importante, por eso los coloqué. Porque fíjense que el texto dice, Abraham llegó a ser, pero dice, Cristo dice, yo soy. Abraham tuvo un inicio, Cristo no. Abraham tuvo que hacer o ser llamado para poder cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Cristo no. Cristo es Dios. Y se encarnó para poder vivir en este mundo y morir por cada uno de nuestros pecados. No tuvo que seguir una especie de proceso para llegar a ser Dios. Eso es herejía. Él es Dios. Y esa es la diferencia verbal acá que es súper importante, ¿ya? Entonces, no es solo declaración de antigüedad, ¿ya? Sino que acá Jesús está hablando con un lenguaje de identidad divina. Entonces, ¿con qué razón? ¿O por qué razón? Porque lo que está diciendo acá es que Jesús no estaba diciendo que simplemente existía antes que Abraham, forma de tiempo, ¿cierto? Sino que lo que está diciendo es que se está ubicando en un terreno que le pertenece a Dios. No está hablando solo de Dios, no está, sino que está revelando a Dios, y Jesús está manifestando esta identidad de forma perfecta. Y por eso los judíos, ¿qué es lo que hacen? Toman piedras para poder apedrearlo, porque se dan cuenta del peso que está teniendo esta declaración. Chiquillos, en el siglo I nadie podía decir el tetragrametón. Nadie. Se hablaba solo en 3 circunstancias. En el Yom Kippur, cuando entraban al lugar santísimo, se hablaba en el templo, ¿ya? En medio de las liturgias, y también en algunas ocasiones especiales dentro de las celebraciones judías, ¿ya? Pero no era solamente autoridad, o el único que podía hablar esto era el sumo sacerdote, nadie más. Porque el nombre era muy santo. Y para ellos, claro, o sea, le daban todo el énfasis que hasta el día de hoy lo tienen. Ya me pasó ya, no le conté a la Mandy, pero mi profe de hebreo me retó. Porque leímos y dije, pronuncié el tetragrámico y casi me saca de la clase. Entonces, no, ellos dicen Adonai. Ya, eso es una de las cosas que tenemos ahí en diferencia, ¿ya? Así que, chiquillos, fíjense que el Cristo eterno va a ser levantado, el yo soy va a ser crucificado y la gloria divina, ¿cierto?, del Hijo va a ser revelada cuando Él sea entregado. ¿Dónde? En la cruz. Y ahora vamos a ir al otro pasaje y ya para estar terminando. Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué está citando? Isaías 44. Y el que vive y estuve muerto, eso es agregado por Él, porque ya está hablando de un suceso que ocurrió. Pero mira, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. Acá, chiquillos, Juan, el apóstol Juan, está viendo al Cristo glorificado. ¿Y qué es lo que pasa con él? Cae como muerto. Su majestad es gigantesca.
está cargada de gloria, pero Cristo pone su mano sobre él y le dice, no temas. De una forma tan real y cercana, y eso igual nos muestra que su forma de ser, su actitud, su carácter, su forma tan linda de poder llegar a las personas, no cambia después que Él resucitó. Por lo tanto, cuando uno lee el Nuevo Testamento y ves toda esa bondad de Jesús, el mismo al que le estás orando, el mismo que te quiere salvar, conserva esas mismas características y esa forma de ser. Le dice, no temas, no temas. Y fíjense que el Cristo glorificado, ¿qué aprendemos de acá? ¿O qué aprendemos con esto? Que Él no solo manifiesta gloria, sino que también manifiesta consuelo. Manifiesta consuelo. Y luego le dice, yo soy el primero y el último. Y aquí tenemos el eco directo, como les dije, a Isaías 44. Fíjense que ahí, en Isaías 44 dice, yo soy el primero y el último. Y acá en Apocalipsis, ¿qué está diciendo? Yo soy el primero y el último. Recuerden, ¿qué es lo que les dije de Isaías 44? Que ese es un título que solo pertenece a Dios. Solo pertenece a Él. Y ahora, chiquillos, aparece en la boca del Cristo resucitado. Y eso añade algo que nos lleva al corazón del Evangelio. Fíjense lo que el Señor Jesucristo añade. El corazón del Evangelio es que Él y el que vive estuve muerto. Así aparece en el original. Y el viviente estuve muerto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? El primero y el último estuvo muerto. El viviente estuvo muerto. El Señor de la historia fue crucificado y murió. Y murió, entregó su vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esto igual es súper importante, chiquillos. No significa que Dios dejó de ser Dios al momento de encarnarse. Significa que el Hijo Eterno, verdadero Dios y verdadero hombre, murió realmente en su humanidad. Murió, entregó su vida. Razones anatómicas hay. Es cosa de poder entrar un poquito más en el texto y se dan cuenta, la lanza, ¿cierto? En su costado, saliendo sangre, mostrando muerte por asfixia. El dolor que sufrió con el flagrum, ese látigo que desgarra, eso mataba a la gente antes de ser crucificada. Pero Él lo sufrió. Murió realmente según su humanidad. Estuve muerto y ahora vivo. Por lo tanto, Él no fue resucitado para volver a morir. Su obra es de forma única y eterna. Él no vivió para volver a morir, sino que vive para siempre. Entonces, chiquillos, unamos todas las líneas para terminar. ¿Qué es lo que nos muestra Éxodo? Yahvé libera a su pueblo de Egipto. En Cristo, Yahvé revela la liberación definitiva ¿de qué cosa? Del pecado, la liberación definitiva de la muerte y la definición definitiva del juicio. Comparemos nuevamente. ¿Qué es lo que dice en Éxodo Dios? Yo estaré contigo. ¿Qué nos dice Cristo? Dios viene a estar con nosotros. Dios con nosotros significa su nombre, Emmanuel. Luego en Éxodo dice, he descendido para librar. ¿Qué es lo que nos muestra Cristo de esto? Que Dios desciende hasta la muerte para poder vencerla. En Isaías, Dios dice, yo soy el primero y el último. Y en Apocalipsis, Cristo está diciendo acá que yo soy el primero y el último. Estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, chiquillos, para terminar, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el que te quiere salvar? Cristo es el yo soy revelado en carne. Él es el primero y el último.
que fue crucificado. Él es el viviente que venció a la muerte. Cristo es la revelación plena del Dios que es, del Dios que está y el Dios que salva, que es el nombre que se nos revela con el tetragrametón en el Antiguo Testamento. Entonces, chiquillos, el nombre que fue revelado en este contexto de tanta pena y dolor, en este contexto de redención, ahora es proclamado en misericordia y declarado, ¿cierto?, en exclusividad, se muestra de forma perfecta en Jesucristo, el yo soy crucificado y viviente. Eso es lo que se nos muestra acá. Y muchos no ven esta conexión. Y tristemente, no creen en Jesús. Chiquillos, Jesús es Dios y está dispuesto para salvar. La idea es que podamos nutrir nuestra adoración, que todo esto nos sirva para poder conocer un poco más a nuestro Señor. Y como dije en todas las otras reuniones, chiquillos, Jesús es más que un carpintero. Es más que un carpintero. ¿Vale la pena seguirlo? Sí, vale la pena seguirlo. Así que vamos a orar para terminar. Y que el Señor bendiga su palabra. Nuestro Padre, queremos acercarnos a tu presencia, dar gracias por nuestro Señor, por nuestro Salvador, dar gracias porque Él te muestra de forma perfecta, nos muestra tantas características tuyas que desglosaste en el Antiguo Testamento y ahora Él lo muestra de forma tan plena, tan humana. Lo divino y lo humano en una sola persona, es tremendo. Y que haya entregado su vida para poder liberarnos. Si hay alguien acá que todavía tenga dudas, que su corazón pueda ser movido y que tengas misericordia de él. Y también de nosotros que somos creyentes, que permitas poder valorar mucho más a nuestro Salvador. No es religión, sino que es una vida entregada a ti. Vale perderlo todo para poder conocerte más, por supuesto. Y eso es lo que deseamos, Señor, ser creyentes que te adoren en espíritu y en verdad. Así que ayúdanos, Señor, a ser jóvenes que sirvan para tu gloria, adultos que sirvan para tu gloria y que por supuesto podamos crecer juntos como unidad. Gracias, Señor, por esta tarde y por poder conocerte un poco más. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.